gracias a Dios por estar aquí hoy en esta mañana. Damos gracias a Dios porque abrió el camino para que muchos estuviéramos aquí. Damos gracias porque nos ha bendecido a pesar de las dificultades. Como nos dijo una vez, muchos no llegan a su destino. Cada minuto mueren 100 personas en el mundo. Muchos no llegan a su destino. 59 segundos, 60 segundos. Cada 60 segundos 100 personas mueren. Y nosotros hemos sido bendecidos. Dios nos ha permitido llegar aquí. Dios nos permitió abrir los ojos. Dios nos permitió orar esta mañana, darle gracias a Él y poder caminar por este templo. Quiero dar gracias también y quiero saludar a los que nos visitan acá por primera vez. Allá tenemos al hermano y amigo, el abuelo de Cristi. Bienvenido. Es un placer tenerlo aquí. Ya supimos de los 90. Cuando yo llegué a 90, si con 40 me duele hasta el pelo. Y también por allá tenemos a la amiga de Lili. Bienvenida. Dios te bendiga con sus bebés que vino hoy. Es un placer que estén aquí. Alguien más que... A ver, lo bueno que tienen las iglesias que son pequeñas y que están en crecimiento es que tú ves a todo el mundo. Te enfocas y puedes presentar y puedes saludar y vas conociendo. Así que desde aquí veo ya todos los que estamos somos reincidentes. La semana pasada habíamos hablado de la samaritana, del encuentro de Jesús con la samaritana, ¿verdad? Y habíamos terminado en el versículo 15 del capítulo 4 de Juan, donde ella le dice al Señor, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir más aquí, para que yo no tenga que volver a andar con mis cántaros para arriba y para abajo. Y entonces, ahí nos habíamos quedado en el evento donde ella había entendido parcialmente algo de lo que Jesús le estaba diciendo. Y ahora hoy vamos a continuar con el resto del pasaje. Vamos a continuar, es un pasaje prolongado. Vamos a tratar de resumirlo para poder entenderlo, las generalidades de este segmento. Porque les confieso que si uno va a predicar Juan 4, podemos estar predicando el año entero de Juan 4. Todo el año podemos predicar de Juan 4. Los 53 domingos de la semana podemos estar predicando de Juan 4. Por eso resumirlo es un poco difícil. Y voy a invitar a mi hermana Lili, que le pedí durante toda la semana que analizara el pasaje. Y ella nos va a leer el pasaje. Además va a estar proyectado en el monitor. Vamos a Juan 4 a partir del versículo 16 y vamos a leer hasta el versículo 42. Por favor, Lili. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna. Pero el que siembra goce juntamente con el que siega,
porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gracias, Lili. Oremos. Amado Padre, gracias por este tiempo y esta mañana. Señor, dispón nuestros corazones, que cada uno de nosotros a esta hora diga, Padre, hazme humilde ante tu palabra, hazme humilde ante tu mensaje. Permíteme entenderlo, Señor. Permíteme atesorarlo. Permíteme, Señor, ponerlo en práctica cada día, Padre. Te ruego, Señor, que me ayudes a mí en mi imperfección, en mi incapacidad, en mi pecado, Señor, a ser fiel a tu palabra. Perfecciona tu poder, Señor, en mis dificultades. Y permite, Señor, que tu palabra sea lanzada como la flecha que lanzó aquel día el rey cuando Eliseo lo mandó. Y sobre todo, Señor, penetre hasta los tuétanos y las coyunturas. Si hay alguien aquí que no te conoce hoy, Señor, o que tiene un conocimiento errado de quien tú eres, Padre, que pueda venir a ti en arrepentimiento y fe. Escucha a tu pueblo, Señor. Amén. Jesús te busca. Dice el pasaje como les puse aquel día en el mapa, que les puse la semana pasada en el monitor. Jesús no tenía que obligatoriamente pasar por allí, ¿verdad? Él podía haber agarrado cualquiera de los caminos, sin embargo tenía una necesidad, había una necesidad espiritual de pasar por ahí porque tenía un encuentro. Él estaba buscando a la mujer. Él había diseñado un escenario para encontrarse con una mujer que tenía unas características muy, muy peculiares. Siempre Jesús es el que te busca. Quiero decirte que tú no estás aquí hoy porque tú quisiste. Tú estás aquí porque Dios te trajo. Porque Jesús te buscó, te despertó y te puso en este escenario el día de hoy. Y eso ha sido desde el principio. Desde el principio ha sido así. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que hace Dios? Dice que Dios se paseaba por el jardín y le decía a Adán, ¿dónde estás? Lo estaba buscando. ¿Ustedes creen que es necesidad, que Dios necesita saber dónde está Adán? Lo estaba llamando para hacerle una pregunta. No, es que me escondí porque estoy desnudo. Me di cuenta. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Y ahí le pregunta, ¿has comido? Desde el principio Dios busca a las personas. No somos nosotros. Dios buscó a Abraham, seleccionó a Abraham. Podía haber agarrado a cualquiera. De hecho, cuando Dios selecciona a Abraham, Abraham era un pagano, adoraba el sol. Sin embargo, Dios en su misericordia lo selecciona, lo busca. Dios buscó a Moisés en la zarza. Después de 40 años en el desierto, se le apareció y lo encontró y le habló y le dio la misión. Dios buscó a David. Lo buscó ahí, un pequeño pastorcillo que tenía un arpa y que cuidaba un rebaño pequeño de su padre. Dios buscó a Pablo en el camino de Damasco cuando Pablo lo que hacía era perseguir a los cristianos. Si nosotros estuviéramos ahí, hubiéramos deseado que Dios hubiera dejado a Pablo ciego o lo hubiera matado. Porque si hubiéramos sido los cristianos de esa época, Pablo nos estaría buscando a nosotros. Sin embargo, Dios lo hizo. Es siempre Dios, es siempre Cristo. Y Dios buscó a la samaritana. Él la fue a buscar. Y Dios te buscó a ti, que eres cristiano y estás aquí. Cuando tú ni sabías que Dios te iba a alcanzar. Cuando tú quizás eras como yo, que le daba pata a los cristianos. Dios tuvo misericordia y me buscó y te buscó a ti. Y si tú no tienes idea de quién es Dios y de quién es Cristo, o tienes una idea errada, como siempre digo, Dios te está buscando a ti también. Dios te está dando una oportunidad cada mañana, cada vez que abres los ojos. Lo mismo si tienes 14, 15 años, que si tienes 90 como el hermano y amigo que nos visita hoy. No importa la edad. Hay personas que dicen, cuando eres joven,
Voy a buscar a Dios. ¿Para qué ahora? Tengo tiempo. No sabes cuándo vas a morir. Y cuando llega al final de su vida o una edad avanzada, dice, ya no estoy para esas cosas ya. Dios te está buscando también, no importa la edad. Para Dios un día son 1000 años un día. No importa. Y cuando Dios te busca, una de las cosas que hablamos la semana pasada y que decía la primera alabanza que cantamos hoy, y que es lo que nadie entiende por qué Dios te busca, es por amor. Dios te busca por amor, por eso nadie lo entiende. Porque el amor de Dios es inexplicable, nosotros lo hablábamos el viernes en la casa. El amor ágape de Dios, que es ese amor incondicional que solo viene de Él, nadie lo puede entender. Que yo no merezco esto, ¿por qué Dios me ha traído a mí a hacer esto? ¿Por qué Dios me ha permitido a mí estas bendiciones que muchas personas no tienen? Por amor. A cada uno de nosotros Dios le ha hablado por amor. A la samaritana le habló y le proveyó y le dijo, yo te voy a dar un agua, que recuerden que era ¿qué? El don de Dios, que era la salvación y la provisión de vida eterna que Dios le estaba prometiendo a ella, por amor, porque ella tampoco la merecía, como no la mereces tú, ni la merezco yo. Pero hoy no vamos a hablar de una parte tan agradable. Lastimosamente, hay mensajes que no son agradables. El Evangelio es buena noticia, pero hay mensajes que no son agradables. Hoy vamos a hablar, dentro de otras cosas, del peligro de solamente predicar el amor de Dios. Dice, hey, el peligro de predicar. No hay peligro de predicar el amor de Dios. Lo que hay es peligro de predicar solamente el amor de Dios. De hablar solo que el amor que Dios te ha derramado en ti. Y eso pasa, por desgracia, hoy en muchas iglesias. Las personas solo predican del agua que Dios te provee. Y nos olvidamos de algo que vamos a mencionar más adelante. Les voy a poner una situación hipotética basada en el pasaje que hemos estado estudiando ahí en Juan 4. ¿Ok? Si Dios, si Cristo, si el Señor Jesucristo se limita a decirle a la samaritana, mira, lo que tú necesitas es un agua que yo tengo y que yo te voy a dar y que va a calmar tu sed. La samaritana se iba a quedar ahí donde ella dijo al final. Claro que sí, esa idea me gusta, ¿verdad? Si yo no tengo que venir más aquí a cargar el cántaro que quedaba, recuerden que quedaba a 1 kilómetro de la ciudad donde ella vivía. Nosotros en Miami caminamos 2 cuadras y ya estamos con la lengua que nos da el piso. Imagínate 1 kilómetro a punto de mediodía con el sol abrasador, como decía Juan Carlos del desierto, con un cántaro al hombro. No era un cubito con asa. Si tú me vas a dar esa agua, pues dámela. Sí, corriendo, dámela. Ella, si todo se queda ahí, ella no hubiera sabido cuál era su necesidad real. Ella no hubiera entendido cuál era su problema. Por eso les dije que la semana pasada, les dije que la samaritana había entendido parcialmente qué es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que Cristo estaba hablando? Yo no creo que ella haya tenido en ese momento un entendimiento total de lo que representaba el agua viva. Ella todavía estaba pensando en el agua del pozo de Jacob, que Jacob había perforado años atrás. Y del cual habían bebido sus hijos, su familia, su ganado y todo el mundo. Ella estaba pensando en un agua que corría, que de hecho les dije que el pozo todavía estaba ahí. Si ella se hubiera quedado ahí con ese mensaje, pasaría lo que puede pasar hoy en día, y este ejemplo yo lo he puesto porque es lo que yo más conozco. Yo trato de figurar en el ambiente de la medicina, ¿no? Si yo te recibo en mi consulta y te doy un tratamiento y te digo, fulano, hermano, tómate esto. En el mejor de los casos, si yo no te explico, puede que tú te lo tomes. ¿Es verdad? Sin explicarte por qué tú no necesitas. Aquí hay varios doctores. A mí me da alegría porque esta congregación es pequeña, pero tenemos varios doctores, tenemos dentistas, tenemos enfermeros y pueden entender lo que estoy hablando. En el mejor de los casos, tú te lo vas a tomar. Porque muchas veces si yo no te explico para qué, tú no te lo vas a tomar. Pero ¿qué va a pasar cuando empiecen a aparecer los primeros efectos secundarios de ese medicamento? Si yo no sé ni para qué es esto, no me voy a tomar más. Este antibiótico me está dando una diarrea que me tiene loco. Me está dando lo que sea. Cualquier efecto, temblores, lo que sea. Lo vas a dejar porque yo como médico irresponsablemente no te dije para qué era el medicamento ni para qué tú lo necesitabas. Solo te dije, tómate esto que te va a ir bien. Esto mismo pasa cuando solamente hablamos del amor de Dios. Cuando la palabra solamente es importante.
Porque a veces nos tildan de legalistas cuando decimos, no, vamos a hablar de la ley, no sé qué, esas cosas. Pero es solamente cuando separamos el mensaje, cuando lo hacemos solo. Y cuando hablamos solamente del amor de Dios y le decimos a la gente, busca a Cristo, que te va a ir bien. Eso no es una mentira, eso es una gran verdad. Lo que a veces la dejamos a media. Busca a Cristo, que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Si le hubiera dicho eso a Esteban, o a Pablo, o a Pedro, que lo crucificaron boca abajo, o al primer mártir de la iglesia, Jacobo, que lo cortaron, dice que lo despellejaron, lo mataron a espada. Pero si no le explicamos a la gente a fondo para qué necesitan a Cristo, si no le decimos cuál es su condición y por qué necesitan el tratamiento, cuando vengan los efectos secundarios de ese medicamento, ¿cuáles son los efectos secundarios? Las pruebas de la vida. Este me vendió que Cristo me iba a ir bien y lo que me ha ido es peor. Lo que me ha ido es peor. Más de uno de nosotros conoce que la historia es así. La gente empieza a rechazar a Cristo porque le vendimos un Cristo falso. Le endulzamos el mensaje. Por eso yo no puedo venir a endulzarles el mensaje, sobre todo a los que no conocen a Dios, porque sería una gran mentira. Por eso es que en la conversación, no sé, manténla ahí, mantén el versículo ahí, en la conversación Cristo da un giro a la conversación. Ella le dice, sí, dame de esa agua. Hasta ahí Cristo le está hablando del amor, del don de Dios. Pero Cristo hace un giro. Y en el versículo 16, ¿qué le dice? Oye, sorprendente. Estoy hablando de agua y Cristo le dice, está bien, ve y busca a tu marido. Qué cosa más loca. Ve y busca a tu marido. Respondió la mujer y dijo en el versículo 17, no tengo marido. Ella trató de esconder, no tengo marido, no dijo mentira. No dijo mentira, ya no tenía marido. Bien has dicho, no tengo marido, le dice Jesús. Porque 5 maridos has tenido y ahora el que tienes no es tu marido. En eso has dicho verdad. Ella no había mentido. El que tenía no estaba casado con ella. La Biblia no dice que la mujer, le dije la semana pasada, la Biblia no dice que la mujer era una prostituta, solo está diciendo que con ese no estaba casado. A lo mejor tuvo mala suerte con el marido. Sabrá Dios. La historia el mensaje no nos deja eso porque no es esencial. Lo cierto era que ese con el que ella estaba no era de ella. No está diciendo que ese hombre era de otra, tampoco. Está diciendo que estaba con un hombre con el cual no estaba casada legalmente y por tanto no era su marido. Cuando la gente me habla del concubinato, digo, la Biblia es clara respecto al concubinato. Cristo no está de acuerdo. Ese no es tu marido. Tú legalmente no perteneces a ese hombre. No han hecho el acto de reconocimiento delante de tu pueblo, en este tiempo los samaritanos y la sociedad, de que ustedes son una pareja. ¿Qué logra Dios con esto? ¿Qué logra Cristo con esto? Decirle sobre todo, mira, yo te estoy ofreciendo un agua que va a calmar tu sed. Yo te estoy ofreciendo algo que te va a evitar, quizás, cubrir tus necesidades. Pero sobre todas las cosas te estoy ofreciendo un tratamiento, un medicamento para una condición que tú tienes y que está por encima de tu necesidad física. Cristo te está diciendo hoy, mira, podemos ofrecerte muchas cosas, pero hay algo que tú tienes que entender que está por encima de tu necesidad física. ¿Qué necesitas hoy? Salud física. Es verdad, Dios te la puede proveer. ¿Qué necesitas? Un empleo. ¿Qué necesitas? Que venga tu familia de Cuba por todo lo que hemos hablado. Dios te lo puede proveer. Pero hay algo más importante, le dice Jesús a la samaritana, que tú necesitas. Y ahí es cuando ella se asombra, ¿verdad? La mujer en el versículo 19 le dice, este me descubrió. 5 maridos y el que tengo no es mío, es verdad. Le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, versículo 19. Con esto Cristo deja bien claro su capacidad sobrenatural. Nadie podía hacer eso. Él nunca lo había visto en su vida. En ese tiempo no había internet ni teléfono para decirle a la judía, oye, aquí tenemos una mujer con 5 maridos. Cristo nunca había chocado con esa mujer.
Es su omnisciencia lo que hace, su conocimiento de todo lo que hace, saber lo que la mujer, y demuestra su capacidad sobrenatural. Pero hay algo más importante. Le permitió con esa frase simplemente a ella darse cuenta de cuál era su condición espiritual, de cuál era su verdadera sed. Has estado tomando agua en 5 maridos y todavía estás tomando de un sexto. Samaria había estado dominada por el imperio desde que fueron deportados. Se habían anexado a la religión de los que los trajeron allí y habían tenido 5 o más también ídolos. Y esta mujer estaba igual, todavía tenía sed porque seguía tomando agua del lugar equivocado. Pero Cristo lo hace de una forma muy educada, ¿verdad? Ve y busca a tu marido. Y ella misma se encaja el puñal. Aunque no lo quiso decir, pero ella misma se encaja el puñal. La hizo reflexionar con una frase muy educada. Nosotros hoy en día queremos cantarle los pecados a la gente en la cara, ¿verdad? A veces yo no sé si está bien o no, pero me molesta un poco cuando alguien se para en una esquina con un megáfono. Arrepiéntete, Cristo viene pronto. Eso es verdad. Eres un pecador, Cristo viene pronto. Es verdad. Es muy correcto, es verdad. Pero hay que saber cómo decirlo. Sobre todo cuando estás hablando con las personas. Cristo nos da una enseñanza. No es lo que se dice, sino cómo tú lo dices. La Biblia nos enseña en Proverbios 15:1 que la palabra hiriente hace ¿qué? Subir la ira. O sea, tú puedes decir una verdad, pero la dices mal, y ¿qué va a hacer tu receptor? Molestarse. ¿Es verdad? Sin embargo, ese mismo pasaje nos enseña que la suave respuesta aparta el furor. Mi esposa me dio una enseñanza esta semana con respecto a eso. Que la palabra que es dulce, que la palabra que es como miel, le baja los ánimos a las personas. Yo recuerdo a mi profesora de psiquiatría. Llegábamos los muchachos, ¿psiquiatría en qué año se daba? Quinto, ¿no? No me acuerdo, quinto. ¿Ok? Y llegábamos al aula y era una locura. Y esa mujer llegaba y hablaba. Tú no la escuchabas y todo el mundo hacía así. La palabra suave, la palabra dulce, calma el furor. Ustedes saben que a veces eso es lo que pasa, que mucha gente nos rechaza a los cristianos, como decía Juanca al principio, los aleluya. Ustedes saben que en la calle dice, los aleluya. Cuando viene la prueba y que te empiezan a decir los aleluya, cuando viene a ver estos cristianitos, a mí me han dicho fanáticos, religiosos, de todo me han dicho. Cuando viene la prueba, si no te explicaron el tratamiento que yo quiero explicarte hoy, lo vas a dejar. No te lo vas a tomar. Si es que lo llegaste a recibir algún día. Hermano, en este aspecto no es decir la verdad, sino decirlo con dulzura, que sea agradable al oído, que sea reflexiva. Ve y busca a tu marido. Bien has dicho. 5 has tenido y el que tiene no es tuyo. Esto es lo que yo llamo la mala noticia del evangelio. El amor y la mala noticia del evangelio. Tratamiento, el cáncer. Si tú no conoces a Dios y tú estás aquí, quiero que memorices esta parte. Porque a veces te la pasas viniendo a la iglesia y llevas años viniendo a la iglesia y todavía no conoces a Cristo. Años viniendo a la iglesia y no conoces a Cristo. Tienes que entender que estás perdido como la samaritana. La Biblia no dice que estás enfermo en tus pecados. La Biblia dice que estás muerto en tus delitos y pecados. Por eso es que Cristo tiene que ir a buscarte, porque tú estás muerto. Tú no puedes levantarte. Ezequiel le profetizó al campo de huesos secos. Dice que los huesos estaban muertos. Si Ezequiel no le profetiza, esos huesos no se levantan, no se unen, no le cubre el tendón, no le cubre los músculos. Si Dios no le dice, ahora sopla viento de los 4 puntos, esos huesos no se levantan. 5 maridos has tenido. Eres un pecador. Ese es el mensaje. La mala noticia del evangelio. Lastimosamente, esto es una verdad absoluta que dice la Biblia. Lastimosamente, muchas personas rechazan este mensaje y se apartan. Miremos cómo lo dice Juan, pero no en este pasaje. Juan, el capítulo anterior, en Juan 3, versículo 19, miren lo que dice, y 20. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran ¿qué? Malas. No hay bueno ni uno, lo dijo Cristi hace rato. Sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no le sean expuestas. Yo me levanto en la mañana a llevar a Emanuel tempranito. Cuando voy a doblar, que el sol me da de frente, me encandila. Pero ustedes saben por qué. Porque el parabrisas de mi carro está sucio, no se lava nunca. Pero cuando me doy cuenta de que el sol me molesta, cuando me doy cuenta de que el parabrisas está sucio, cuando me da la luz de frente. ¿No les pasa a ustedes? Si algunos como yo que no lava el carro nunca, te das cuenta de que el carro está sucio. Bueno, mi hijo lo está lavando últimamente. Estaba loco porque llegaron los 14 para lavar el carro. Si eres como yo que nunca lo lavo, no te das cuenta. Si tú sales de noche y no te da luz, no te molesta. Ahora, cuando te da la luz de frente es que tú dices, oye, está sucio el parabrisas, déjame apretar el botoncito. Y si ahí se te acaba el agua, cogiste esa suciedad y te empañaste más todavía. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando te da la luz. Lo mismo pasa con el evangelio. Mientras tú andas en la oscuridad, pecador, y la luz no te da, la luz de Cristo no te da, usted sigue viviendo en su pecado. No es solo que sigue viviendo en su pecado, sino que disfrutas tu orgullo, disfrutas tu soberbia, disfrutas tu mentira, disfrutas tu adulterio, disfrutas robar, disfrutas de ese chisme. Y la lista se puede extender. Si la luz no te da. Pero cuando la luz viene, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué viene el Espíritu? A convencer de pecado. Cuando la luz te da en el parabrisas, en tu parabrisas espiritual, tú dices, estoy embarcado. Qué sucia está mi vida. Eso solo lo puede hacer la luz de Cristo. Por eso es que Juan dice, la luz vino al mundo, pero los hombres la rechazaron. Porque amaban más su suciedad, amaban más su pecado, amaban más las gotas de los bichos en el parabrisas que la luz de Cristo. Y ahí tú tienes que tomar una decisión importante. O lavas el parabrisas o lo dejas sucio. Algunos, gracias a Dios, deciden lavar el parabrisas y entender que son pecadores y que necesitan de esa luz. Espero que ese sea tu caso hoy si tú no conoces a Cristo. Pero otra gran mayoría se aleja de la luz. Pero no se aleja porque pueden evitar su pecado alejándose. Se alejan es para que no se los descubran. Para que su conciencia no se les active. Pero ya se los estamos diciendo hoy. Si estás aquí te lo estoy diciendo. No rechaces a Cristo. Primero mira tu suciedad. Pero en el peor de los casos hay un grupo de personas de las cuales abundan mucho. Es que acomodan a Dios a sus pecados. Es lo que se llama espiritualidad líquida. El líquido ustedes saben que se adapta. Está bien. Yo no puedo eliminar mi orgullo, mi soberbia, mi mentira, mi adulterio, El Dios que yo conozco es un Dios de amor, que todo lo hizo por amor. Por tanto, Él me va a recibir a sí mismo. Sí, Dios te va a recibir a sí mismo, pero te exige que cambies. Entonces, no, cada vez que tú hablas con esa persona, no, Dios me ama. Dios me ama, yo voy a seguir mi estilo de vida. Espiritualidad líquida. Yo creo que esos son peores de los que rechazan a Cristo. Porque vas a estar toda tu vida creyendo en un Dios que ni conoces, ni has escuchado, ni has visto. Y te vas a ir por desgracia al infierno pensando que habías estado toda la vida creyendo en ese Dios. Estás tibio. Como le dijo como le dijo Cristo a la iglesia de la Odisea. Estás tibio y dice Dios, te voy a vomitar. Yo sé que el mensaje no es muy agradable, hermanos míos. Pero nosotros estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Y esto forma parte del consejo de Dios. ¿Qué enseñanza hay para ti que eres cristiano en este segmento del pasaje? Hay que predicar ambas cosas. Cuando sales a predicar, hay que predicar ambas cosas. Hay que predicar la enfermedad, hay que predicar el tratamiento, hay que predicar del parabrisas sucio y de la luz, que es el único que te la puede limpiar, te puede dar cuenta de lo que está mal. Hay que predicar del pecado, hay que predicar del amor. Las dos cosas, un combo, las dos cosas. ¿Se acuerdan cuando hablamos que la ley, lo que te hace entender que eres pecador es el ayo que te lleva?
Es el esclavo ese que te lleva hacia la cruz para que entiendas cuál es tu problema. Hay que predicar de la ley y hay que predicar de la gracia. Y ese siempre ha sido el estilo en la Biblia. Les voy a poner un ejemplo, aunque hay muchos. Vamos a ir al libro de los Hechos. El día que se convirtieron 3.000 personas. 3.000 personas en un día. ¿Ustedes se imaginan eso? Que se bauticen 3.000 personas. Que vayamos al parque, al Tropical Park y ese día podamos alcanzar a 3.000 personas y se bauticen el mismo día. ¿Qué pasó ese día? Hechos 2, versículo 22, 23 y voy a saltar luego al 36. Dice, primer discurso de Pedro es esto, después de la venida del Espíritu Santo. Dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en la cruz por manos de impíos y lo mataron. O sea, Pedro le está haciendo una historia y le dice, sí, pero tu pecado es que tú lo mataste. Los expone a su pecado, le dice, esto fue lo mal que ustedes han hecho. Y en el versículo 36 le dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Se cayó Pedro? ¿Se cayó la boca? No. Le dijo lo mal que ellos habían hecho. Les dijo su pecado. Le podía costar la muerte si mataron a Cristo. Si a Cristo lo mataron, ¿cuánto no nos puede pasar a nosotros por predicar y por decirle a las personas lo que están haciendo mal? La idea siempre fue esa, hermanos. Exponer las personas a la luz, a su pecado. Aquí hay más de uno que me puede decir, yo todo lo hago bien. Y yo me voy al cielo porque todo lo hago bien. Analiza tu conciencia a la luz de Cristo. A ver si eso es verdad. Pero sé sincero contigo mismo, a ver si es verdad. A ver si tu parabrisas no está sucio. Analízalo. Veamos ahora si estas personas entendieron. Después que Pedro les dice esto, veamos si entendieron. Versículo 37 de Hechos 2. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos míos, ¿qué haremos? La palabra compungir en el griego quiere decir atravesar hasta perforar, agitar violentamente, herir a algo que está vivo. Si tú lo traduces y lo pones ahí, se hirieron el corazón, les partió el corazón en dos. ¿Pero qué hizo Pedro primero? Les expuso su pecado para que entiendan lo mal que ha hecho, y es lo que yo quiero que entendamos como iglesia. Cuando le prediquemos a alguien, hablemosles que la cosa no está buena, que no está bien. MacArthur dice de este segmento del pasaje, dice, en un estado de congoja, confusión y profunda convicción espiritual, todos ellos quedaron atónitos ante la denuncia de Pedro que los responsabilizaba de haber asesinado a su Mesías. Quedaron como desarmados. ¿Y cuál fue la solución que Pedro les dio para eso? Tranquilos, mijos, quédense así, que Dios los ama. Quédense así, que Dios los ama. No tienen nada que hacer, solo crean que Dios los ama. Para ti que te la pasas en ese escenario y cometiendo pecados toda la vida y dices que es cristiano, quédate así, que Dios te ama a sí mismo como estás. Eso no fue lo que Pedro les dijo. Versículo 38 les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. O sea, ¿tú quieres que te perdone? Sí, mataron a Jesucristo. Ustedes fueron los que lo hicieron. ¿Tú quieres que te perdone? Arrepiéntete. Dios te va a perdonar, pero tienes que arrepentirte. Tiene que haber una convicción interna de que estás mal. Arrepentirte. Y después tiene que haber también algo externo. Tiene que haber algo externo. ¿Qué era lo externo que Pedro le estaba diciendo? Confiesen con su boca, porque a veces nos veíamos toda la vida y nunca confesamos que Cristo es el Rey, y bautízate, da conocimiento al mundo de lo que tú has creído. La gente no le presta atención al bautismo, porque a veces predicamos, no, el bautismo viene después, primero, el bautismo es importante, porque ¿cómo el mundo sabe que tú has creído? ¿Cómo tú das testimonio de la fe que Cristo ha sembrado en ti? Por eso él le dice, arrepiéntanse y bautícese. Son dos cosas que él está diciendo. Él no le está diciendo como le dice, tranquilo, Dios te ama así. No, arrepiéntanse, hermanos míos. De hecho, en el segundo discurso de Pedro, este fue el mismo esquema. Y en este segundo discurso, Pedro sí lo hubieran cortado la cabeza fácil. Ya habían pasado 4 años del primero al segundo. Cuando tú lees la Biblia, capítulo 3 de Hechos, cuando saltas al otro,
Tú dices, esto pasó hoy, mañana, no, 4 años después. Ya los judíos les estaban dando cáscara, como decimos en Cuba, cayéndolo atrás a los cristianos también, en esa época. Amigo mío que estás aquí, vengas todos los domingos o primera vez que vengas. Si no crees y te arrepientes, o si no te arrepientes y crees, como quieras, porque hay gente que empieza, no, que si la fe, que si el arrepentimiento, ¿qué me importa a mí? Eso es un combo. Todo por uno. Arrepentirse y creer. Dice la palabra que no van a poder venir tiempos de refrigerios de parte del Señor. Arrepiéntete y cree. Regresemos al pasaje. Fíjense lo que pasa con la samaritana. Versículo 20 al 24. Versículo 20 al 24. Primero, Señor, yo creo que tú eres profeta. Reconoce la capacidad de Cristo al menos como algo sobrenatural. Esto nunca se había visto. Y después hacemos como decimos en Cuba. Se fue por la tangente. Cuando tú le empiezas a hablar a alguien, a mí me pasa mucho. Le digo, ¿de verdad que tú eres buena persona? ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Le empiezo a preguntar. Ay, yo nunca he mentido, de verdad. No conozco a nadie que nunca haya mentido en su vida. Sean sinceros. No conozco a nadie que haya honrado a sus padres toda su vida 100%. No conozco a nadie que haya mirado a un hombre o a una mujer que no sea de él. ¿Qué hizo la samaritana? Por aquí que es más corto. Cambió el tema, se metió en una discusión teológica. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Cambió el tema, no se dan cuenta que lo cambió totalmente. Me voy por aquí que es más corto que este hombre me descubrió. A todos nos pasa igual cuando vamos a Cristo. Me voy por aquí, que no voy más a la iglesia. Déjame alejarme del fanático este. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Ya una pila de años desde que los deportaron y han estado adorando lo que ustedes no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. No era que los judíos iban a ser los salvos, sino que Jesús realmente venía de los judíos. Él era judío, de nacimiento. Pero viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Solamente de este segmento podemos estar hablando el año entero. Pero ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Versículo 24, porque Dios es espíritu. Los que le adoran deben adorarle ¿qué? En espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Dios no es una estatua. Dios no es un crucifijo. Dios no es cualquier cosa que tú te crees para mirarlo. No lo puedes ni ver. No lo puedes encapsular, le está diciendo, tú no lo puedes meter en 4 paredes, ni lo puedes meter en el templo de Jerusalén. De hecho, el templo de Jerusalén se destruyó en el año 70 después de Cristo. ¿Será que Dios dejó de existir por eso? No lo puedes encapsular, no lo puedes meter en una estatuilla, no lo puedes meter en nada. No hay un lugar específico. A Dios se le adora en espíritu y en verdad, a través de su Hijo Jesucristo, donde quiera que tú estés. Hay gente que quiere adorar a Dios nada más en la iglesia. Ahora con estos temas de la migración, yo conozco tanta gente que llega a Estados Unidos para la ermita de la Caridad del Cobre, para la iglesia Jesús es la respuesta, dar gracias a Dios. Eso no hace falta, hermano mío. No es que sea imprescindible, eso no hace falta. No, ahí es donde yo le voy a dar gracias a Dios. No, tú tienes que adorar a Dios en tu vida, con tu andar, con tu caminar, con cada una de tus acciones, en cada sitio donde tú estés. De hecho, la palabra dice, cierra tu puerta y ora a tu Dios en lo secreto. Allí tú tienes que adorar a Dios. No hace falta ir a ningún lado, ni a ningún templo, ni nada. Ellos estaban pensando y tenían una pelea, como hablamos la semana anterior, tantos años que si se adora en este templo, si se adora en este monte o si se adora en Jerusalén. Jesús les está diciendo, ya, ese tiempo se acabó. Ya yo estoy aquí. Y cuando yo les envíe el Espíritu Santo, lo que ocurrió después, donde quiera que ustedes vayan, ahí va el Espíritu Santo contigo, en ti. Quiero decirle algo. El Espíritu Santo, si tú eres cristiano, si tú te has convertido, difícilmente tú no vas a hacer tu esfuerzo por llevar una vida piadosa. Si te gusta ir a una discoteca, el Espíritu Santo está contigo. Si estás haciendo actividades sanas, porque a lo mejor vas a un sitio a bailar y es algo entretenido y es bueno, estás haciendo actividades sanas, el Espíritu.
si te metes en un lugar malo, el Espíritu Santo está ahí, tú no tienes vida secular. Tú no tienes una vida que no sea cristiana. Si te buscas una pareja, el Espíritu Santo está contigo y entiende lo que es correcto y te dice esto es correcto, esto no es correcto. Cuando yo hablaba con los jóvenes, que le daba clase a los jóvenes, hablábamos mucho del yugo desigual. ¿Ustedes creen que si tú eres cristiano, ese joven, Dios va a decirte, mira, eso es correcto, eso está bien, disfruta de eso, olvídate de eso? No, el Espíritu Santo se mueve contigo donde quiera. Dios te dice, adórame en espíritu y en verdad. A donde quiera que yo esté, que tú estés, ahí estoy yo contigo. Compórtate adecuadamente, haz lo correcto. Para eso yo te di el fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. En espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué hace la samaritana una vez que entiende el mensaje? Quiero hacer un ejercicio para que entendamos todo lo que pasó con la samaritana. Voy a leer ahí en ese mismo pasaje. Primero voy a leer Juan 4, 15 al 17, después del 28 al 30 y por último el 39, para que entienda y vamos a eliminar momentáneamente la parte de los discípulos cuando regresaron. Dice el pasaje ahí, dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, estoy leyendo desde el 15, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Versículo 16 dice, él le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Viene, ¿qué hizo la samaritana cuando ya quedó desarmada? Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, ni siquiera fue a otra mujer. Yo creo que si hubiera ido a las mujeres, el pueblo se hubiera enterado más rápido. Entonces, dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? La palabra Cristo quiere decir el Mesías. Y salieron de la ciudad e iban a él. Versículo 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Boom. Entendió el mensaje y corrió a contarlo, corrió a decirlo. Pero no solo eso, le dijo, vengan que yo les voy a mostrar a Cristo. A veces nosotros entendemos el mensaje, lo escuchamos y no llevamos a nadie a Cristo. Tú no lo vas a convencer, pero llévalo. Es la obra de Dios. Corre a contarle a los demás. Oye, la mujer fue a las 12 del día con un tanque, qué sé yo, a buscar agua, con un cántaro y lo dejó. Ella fue a buscar agua y dejó. Sabría el problema que ella se iba a meter con el marido que tenía, porque el agua era para la casa y generalmente para el marido si estaba trabajando, por dejar el cántaro allá con Jesús. Pero no le importó. El descubrimiento que ella había hecho es el mismo que hiciste tú un día que eres cristiano. Era más importante que el agua, es más importante que la salud física, es más importante que el carro, que la casa, que el dinero, que todo. Ella lo entendió, se fue corriendo y lo dijo, lo gritó, entendió su necesidad, conoció al Mesías. Me llama la atención que no les digo, vengan, y un hombre ahí que me va a dar agua, un agua que me va a saciar, le dice, un hombre que me dijo todo lo malo que yo he hecho en mi vida. Porque yo no creo que la conversación haya sido eso nada más. De hecho, los discípulos se fueron y estuvieron comprando y caminando, sabrá Dios, y después regresaron. No sé, sería especular que otros temas hablaron. Porque al final Juan puso, en su evangelio, Juan al final dice, esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. Esto es lo único necesario para que ustedes entiendan el mensaje y se convenzan de la verdad. Pero ahí conversaron de todo. Él tiene que haberle dicho otras cosas. Es como que ella le dijo, encontré a alguien que me dijo mis pecados y me los sacó a la luz. Y me dijo, tú lo que necesitas no es agua, tú lo que necesitas es entender que estás mal plantada delante de Dios y que este Dios, porque él le dice, en la parte donde le dice, el Mesías viene, él le dice, ¿qué? Yo soy. El original no dice, él, yo soy, dice, yo soy. El mismo que se le apareció a Moisés en la salsa y le dijo, ¿cómo yo me llamo? Y él le dice, yo soy. Y ella sale corriendo. Siempre que una persona es salvada, lo primero que hace de inmediato, tú lo vas a notar, es pensar que otros necesitan esa salvación. Yo tengo un amigo que se convirtió y aquello fue descomunal. Aquello fue descomunal. El hombre no tenía cómo aguantarse eso. El hombre anda por todos los parques gritándolo. ¿No era eso? Cuando tú conoces a alguien, anda por ahí dando gritos y a todo el mundo le quiere hablar de Dios y no lo saben hacer. Pero es que a Dios no le importa que tú lo sepas. A Dios lo único que le importa es que tú lo digas. La función de nosotros es llevarlo aquí, al oído. ¿Quién la lleva al corazón? Cristo.
ella salió corriendo. He encontrado a alguien que me ha dicho todos mis pecados. De hecho, los latinos somos graciosos. Yo no sé si los americanos son así, yo creo que no son tanto así. Pero cuando tenemos un dolor de cabeza, oye, yo tengo esta pastillita, es buenísima, tómatela que a mí me funcionó. O un jarabe, un mejunje que mi suegra prepara para la gripe, que eso Pero tómatelo que esto funciona. Somos así. Hacemos eso con un medicamento, no se ríe, hacemos esto con un medicamento para un dolor de cabeza y no somos capaces de llevar este mensaje a las personas para salvarle su vida. Es un mensaje que es urgente, hermanos míos. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Miren, 2 de Timoteo 4, la voy a leer de la Nueva Biblia Viva. 4, versículo 2. Le dice a Timoteo, Dios me encargó esto, ahora te lo encargo a ti. Dice, con urgencia predica la palabra de Dios. Hazlo, sea o no sea oportuno. No me importa. Hazlo. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. ¿Cómo es la cosa? Rápido. Ella dejó el cántaro y salió corriendo. Timoteo, eso es con urgencia. Es un mensaje que estamos llamados a decirlo rápido. Desde que nos convertimos no hay que ser expertos. Dios te va a ir dando sabiduría. La gente, el otro día le dije algo, esa persona te la pusieron a ti, se lo dije a alguien, te la pusieron a ti para que tú le prediques. Es que yo no soy pastor. Pues, hay que ser pastor para predicarle a alguien. De verdad, no es necesario. No es necesario. La gente se está muriendo y se está yendo al infierno. Nuestras familias se están muriendo, se están yendo al infierno, nuestros amigos, nuestros vecinos. ¿De verdad que eso nos da tristeza? Queremos ser como los apóstoles. Mira lo que dice Hudson Taylor. Hudson Taylor era un misionero bautista británico en China, en la China comunista. Ustedes ven que en Cuba en los tiempos, hace años atrás, los religiosos le caían atrás y todo eso. En la China hoy los están matando. Nosotros nos quejamos de los productos chinos, ¿verdad? Que duran poco. Yo quisiera ser un cristiano chino, porque eso sí duran. Los están matando. Mira lo que dice este. Dice, algunos tienen celo por ser sucesores de los apóstoles. Yo más bien querría ser sucesor de la mujer samaritana, que mientras ellos se ocupaban de la comida, ella se olvidó de su cántaro en su celo por las almas. Yo quisiera ser como Pablo. Esta mujer olvidó lo esencial que ella tenía, que era el agua para tomar. ¿Cuántos días puedes estar sin tomar agua? Muy pocos. Por el celo, la noticia. Predicar no es una opción, hermanos míos. Predicar es un mandato. ¿Qué dice la Gran Comisión? Ir. En imperativo, vayan. De hecho, lo que te dice es, en el original dice, mientras vayas yendo, mientras tú vayas caminando, mientras tú vayas por tu vida, no es que voy a esperar el domingo para ver si me encuentro a alguien, o voy el sábado para el Tropical Park. No es así. Trabajas por internet. Predícale que te ponen ahí. Yo oro siempre y se lo he dicho, porque Dios me pone gente en mis consultas por internet. Yo le predico, qué sé yo, dónde van, a qué iglesia van. No sé. Estás trabajando en Publix. Predícale a tu compañero de trabajo. Estás viendo viejitos, qué sé yo. Predícale al viejito. Es un mandato, no es una opción. Es un resultado de lo que tú creíste. Es un resultado, es una obra inspiradora solamente por el Espíritu. Mira, tú sabes por qué muchas personas no lo hacen, y esto es triste. Porque no están convertidos. Porque el día que el Espíritu venga a ti, eso tú no lo puedes aguantar. Lo que quiero es hacer una reflexión y no quiero que lo tomen como crítica. Si tú no haces esto, revísate. ¿Realmente yo me he convertido? ¿Realmente yo tengo celo por las almas que están yendo al infierno todos los días? 2 de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por tanto hablamos. O sea, es creer y automáticamente es hablar. Hechos 2, después que vino el Espíritu Santo. Esto es un pasaje súper controversial, a veces no entiendo por qué la gente tan simple que está ahí cuando tú lo lees. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué hicieron? Llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otros idiomas. Cuando tú lees el contexto, habían personas de diferentes regiones que eran
judíos deportados o que se fueron, se mudaron a, qué sé yo, Jacksonville, Tennessee, whatever. Cuando regresaron, hablaban otros idiomas. El Espíritu vino en forma de lenguas de fuego, hizo que los 120 empezaran a hablar lenguas, a hablar idiomas para que esa gente entendiera. Pero ¿qué pasó primero? El Espíritu vino a tu vida. Has creído en una obra del Espíritu, usted tiene que salir a hablar, según la habilidad que el Espíritu les había dado para hablar. No lo puedes hacer si no eres cristiano. No puedes predicar si no eres cristiano. Analice si lo estoy haciendo. Si no lo estoy haciendo, no lo vas a hacer perfecto. No quiero que te compares con el pastor, con Jesús que anda predicando siempre o con el otro que tú ves por ahí. No, no te compares con él. Hazlo a tu forma. Yo conozco a Cristo y Cristo te puede salvar la vida. Por ahí se puede empezar. Eso es algo que tú no lo puedes detener, hermano mío. El que es cristiano no lo puede detener. Ezequiel, Jeremías, el profeta llorón. Pasaba más trabajo que Jeremías. En un momento, Señor, ya no voy a predicar más. Se peleó con Dios. No voy a predicar más. ¿No? Si cada vez que hablo de lo que tú me estás diciendo me caen a palo, me metieron en un pozo. Lo metieron ahí. Ustedes saben lo que dice Jeremías. Capítulo 20, versículo 9 dice, pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzo por contenerlo y no puedo. O sea, él no quería hablar. Jeremías ya no quería hablar, pero no podía. ¿Te pasa a ti? Que no puedes hablar. En Hechos 20, 4:20, cuando Pedro hace su segundo discurso, después que sanan a un paralítico que estaba en la puerta de la hermosa del templo, lo meten preso, le dan 4 pescozones, ¿verdad? Y dice que al final lo amenazaron porque no había más nada. Ese es el recurso de las dictaduras. Te amenazan. Pero no lo amenazaban, era porque no le dijeron, no sigas levantando paralíticos. No fue eso. Ellos estaban hablando de la resurrección de Cristo. Y le dijeron, no pueden hablar más de eso. Y dice Pedro, no sé qué vamos a hacer. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podían aguantarlo, hermanos míos. Aquí cabe la pregunta, ¿estás realmente siendo tú portador y emisor de la buena noticia que es el Evangelio? ¿Lo estás haciendo? Fíjense que la enseñanza que Jesús le da a los discípulos cuando regresan con la comida, ellos le dicen, Señor, ¿no vas a comer? De eso no vamos a hablar ahora, es largo. Ellos le dicen, Señor, ¿no vas a comer? Come algo, comete algo. Él le dice, es que ya yo vine a hacer la voluntad del Padre y esa es mi comida. En el versículo 38 del pasaje les dice, yo los envié a cegar. Dice, el campo está blanco. Y ellos mirarían para otros lados. ¿Qué campo? No hay ningún campo. Estamos aquí en medio de la nada, aquí no hay nada. Dice, yo los envié a cegar, a recoger lo que ustedes no trabajaron. Ya Dios estaba haciendo la obra. No tengas miedo en predicar que Dios está haciendo la obra. Yo los envié a cegar. Otros han trabajado y vosotros estáis entrando en su labor. Dios te está diciendo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. No te preocupes por la comida. Vaya. ¿Cuál es la respuesta ante este mensaje? Cristo te exige una respuesta. Cada vez que Cristo te habla, sea aquí, a través del hermano que está al lado tuyo, a través de un familiar, Cristo está esperando que tú tomes una acción. ¿Qué sentido tiene que yo me siente a la mesa, mi esposa prepare la mesa y yo le pegue el grito a mi muchacho de abajo? La comida está servida. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que vengan a comer, que tomen una acción con un mensaje que les estoy dando, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene que Cristo te predique un mensaje a través del predicador y tú no tomas una acción? Dios te convoca y te dice, responde, toma conducta. El Evangelio no es para estar neutro. Cuando tú lo escuchas, si tú estás aquí y nunca lo has escuchado, tienes 2 opciones nada más, no tienes 3. O aceptas o rechazas. O estás con Dios o estás en contra. No hay puntos intermedios. Es mi oración que el que no conoce a Cristo haga como los samaritanos al final del pasaje. Miren lo que dice el pasaje en el versículo 39, que ya lo leímos. Dice, y en aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que da testimonio diciendo, él me dijo todo lo que he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, les rogaba que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Después se fue para Galilea y vino el segundo milagro que hizo en Galilea, que Jimmy predicó ya. Y muchos de ellos creyeron por su palabra.
Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Esa es mi oración hoy. Que muchos de los que están aquí que quizás no crean, que crean. Primero tienes que creer, arrepentirte. Pero más que eso, ¿qué hicieron ellos? Les rogaron que se quedara. Sí, ya yo creo. Los demonios también creen y tiemblan. Usted sale para la calle y hoy en día todo el mundo es religioso, todo el mundo cree en Dios, a su manera. No es así. Cree en Cristo, arrepiéntete, invítalo a quedarse en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Tú quieres ver prosperidad espiritual? ¿Qué es lo más importante? Invita a Cristo a tu casa. Arrodíllate y dile: Señor, yo me arrepiento y creo. Hoy es el día. El próximo minuto puede no ser para ti. No vivan la espiritualidad de otros. Fíjense que ellos al principio creyeron por lo que ella le dijo, ¿verdad? Hay personas que se la pasan viviendo la espiritualidad del que predica. Pero no tienes un encuentro con Cristo. No vivas la espiritualidad de tu esposa, de tu esposo. Vive la tuya. Ten un encuentro renovador con Dios. Invítalo a quedarse en tu tierra, en tu casa. Dice el versículo 41, y muchos más creyeron por su palabra. Espero que al final de que tú leas y entiendas este mensaje puedas decir que tú mismo lo has creído, que tú mismo estás viviéndolo y que puedas entender que ese es el único Salvador. No hay otro camino. Sara lo decía en la oración, no hay otro camino. En estos días me tenían obstinado haciéndome llamadas para un mortgage. 60 llamadas en un día, se lo he mostrado a algunos. Y les preparé un mensaje y dije: Señor, ya me tienen obstinado. ¿Qué hago? Pues les voy a predicar cuando yo les responda o cuando me manden mensaje. Y les preparé un mensaje a los que escribía. Les decía: Do you know, ¿tú sabes cuál es el camino, la verdad y la vida? Esa es la pregunta que yo te hago también a ti. ¿Tú sabes cuál es el camino, la verdad y la vida? Ahí está Pedro diciéndolo, Jesús. Pero más que eso, que te conviertas a Cristo y te conviertas en un emisor fiel. La palabra fiel es necesaria de su mensaje, iglesia. La oración final de Jimmy la semana pasada fue ¿qué? Que nuestra iglesia sea una iglesia misionera. Esta semana Jimmy nos pidió que oráramos por 2 misioneros que mataron en Haití. Jóvenes, una pareja jóvenes. Por la foto que vi, 30 años. Por ahí. Te puede costar la vida, ¿sabes? La vida terrenal. Pero no te va a costar la vida eterna. Porque fiel es el que empezó la obra y la va a terminar. Te va a perseverar hasta el final. Cuando Él venga de nuevo en gloria. Qué triste debe ser que sea como sea el rapto de la iglesia. Hay gente que si se los van a llevar así, que si van a desaparecer. Sea como sea. Qué triste es darte cuenta que te quedaste. Que estés como el hombre rico que les hablé la semana pasada. Me quedé y ahora tengo sed. Vamos a orar. Amado Padre, dame fortaleza incluso, Señor, para orar. Gracias por esta palabra que has traído, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Bendice a tu iglesia, Señor. Permite que si alguien no te ha conocido, Señor, pueda alzar su corazón, Señor, sus ojos y sus manos y decir: Señor, confío en ti. Creo en ti, me arrepiento de no haber creído, y si, hermano, tú estás aquí y no has hecho eso, te ruego que lo hagas, Señor. El Señor ruega a través de nosotros. Entiende y pídele al Señor que te salve en este instante. Dios lo puede hacer. Acepta el evangelio de la salvación. Dios te va a dar las herramientas. Dale las herramientas, Señor, a esa persona que puede creer, para que viva una vida santa, Padre, para que viva una vida acorde a tu voluntad, Señor, para que viva una vida de misionero, Padre. Refuerza a tu iglesia, Señor, danos valentía, danos poder, pero no poder para hacer lo que nos da la gana, Señor, sino poder para poder cumplir con la misión que tú nos has dado, para ir a todas las naciones y predicar tu santo evangelio, Señor. Y que a través de la palabra que tú has puesto en nosotros muchos puedan ser salvos, Padre.
Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, los que se congregan hoy en tu nombre, donde quiera que lo hagan, Señor. Quiero orar especialmente por el local, Padre, que ya tú has destinado para nosotros. Bendice nuestra economía de forma que podamos pagar lo que tú tienes, Señor. Pero sobre todo, danos la fortaleza para donde tú nos pongas, ser portadores allí de tu mensaje de salvación. Que nadie se quede fuera, Padre, que todos podamos ser un emisor de esta buena noticia, Padre. Danos de esa agua y permítenos, Señor, dejar nuestro cántaro e ir corriendo, Señor, a repartir esta noticia y a traer muchos a tus pies. Esa es nuestra función. Bendice las familias aquí presentes, bendice los que nos han visitado el día de hoy. Permite que cuando regresemos a nuestro hogar, Señor, vayamos con bien. Protégenos de todo mal. Bendice nuestra nación, Padre, que cada día está más perdida, que cada día se conoce menos de ti. Bendice a nuestros gobernantes, Padre, a los gobernantes de nuestros países de orígenes, Señor, que puedan voltearse a ti y entender que tú eres el único que puede resolver todos los problemas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por Jesús en la respuesta. Sabemos que es el único camino, sabemos que es la única verdad y la única vida. Ponemos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.